la ciudad puerto. Y en esta ocasión quisimos celebrar nuestro aniversario invitando a la comunidad a participar en un diálogo acerca de la región que queremos, acerca de la región que soñamos de aquí al 2030, a los próximos años, a la próxima década. Y para ello hemos seleccionado una serie de temas que nos parecen de la máxima relevancia para proyectar cómo soñamos y cómo queremos nuestra región hacia el futuro. Estos temas sobre los que hemos estado conversando en los últimos días han sido puerto, el desarrollo portuario, la ampliación del puerto de Valparaíso y el uso de nuestro borde costero. Luego hablamos sobre innovación y emprendimiento, temáticas que son muy emergentes y muy potentes dentro de nuestra región, considerando también la enorme cantidad de universidades que tenemos acá, el desarrollo de conocimiento y también el surgimiento de distritos de innovación que marcan un rumbo de hacia dónde podemos avanzar en esa materia. Ayer fue el turno de patrimonio, una conversación siempre importante, no solo para Valparaíso, que es el que alberga el sitio Patrimonio de la Humanidad, sino que también para el resto de las comunas de la región que avanzan hacia el cuidado, la mantención y la protección de sus bienes patrimoniales. Y hoy día es el turno de un tema que nos parece sumamente relevante, que impacta directamente en la calidad de vida de las personas, como es el transporte público y la electromovilidad, que es la tendencia hacia donde se dirigen, por supuesto, los modelos de transporte público en el mundo y por supuesto en nuestro país. Para ello, hoy día vamos a contar con 4 grandes invitados con los que vamos a conversar acerca de transporte y electromovilidad. Se los voy a presentar. Está con nosotros hoy el subsecretario de Transporte, Cristóbal Pineda. Buenos días, subsecretario. Cristóbal es ingeniero civil, convención en transporte de la Universidad de Chile, magíster en ingeniería de transporte en la misma casa de estudios y máster en transporte y planificación urbana de la University College London en el Reino Unido. Ha tenido una amplia experiencia laboral realizando estudios y planificación sobre transporte, planificación urbana y transporte sustentable. A nivel académico, desde el 2014 imparte clases en la Universidad de Chile, La Santa María, en temas relacionados con transporte urbano y planificación. También nos acompaña hoy, muy buenos días, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano. Buenos días, alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta actividad. Nos acompaña también Francisco Medina Montero, él es gerente de vehículos eléctricos de Nissan Chile. Hola Francisco, buenos días. Francisco es técnico en mecánica automotriz de la Universidad Tecnológica de Chile y cuenta con diversas certificaciones vinculadas a la temática de la electromovilidad. Actualmente gerente senior de vehículos eléctricos y postventa en Nissan y es responsable del seguimiento de la estrategia de desarrollo de autos eléctricos para Chile y representante de la marca a nivel regional en diversos foros de electromovilidad. Y también nos acompaña hoy Sebastián Seriani Aguad. Buenos días, Sebastián. Él es académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es ingeniero civil, magíster en proyectos urbanos, doctor en transporte, es también director de EFE su proyecto de investigación se enfocan en temas como la accesibilidad universal, la modelación y comportamiento de peatones en las estaciones de metro y el uso de tecnologías de detección y seguimiento de personas. Hechas las presentaciones, quiero agradecerles por participar hoy en este ciclo donde vamos a conversar acerca de transporte público y electromovilidad. Y quiero darle la palabra primero al subsecretario de Transporte, Cristóbal Pineda, quien nos va a exponer acerca de las estrategias de transporte público regional y la incorporación de la electromovilidad en nuestro sistema. Buenos días, Cristóbal, bienvenido, le doy la palabra. Hola, muy buenos días a todos y todas los que nos están viendo. Aprovecho de saludar también al diario La Estrella Valparaíso en su 102 aniversario. Ahí sí, ahí está la presentación. Voy a hacer una pequeña presentación, un poco más que nada de contexto sobre la electromovilidad en el transporte público, que es lo que nosotros hacemos desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Primero, ¿cuáles son los compromisos que tenemos como país? Porque la electromovilidad no llega de la nada, sino que está inserta en un contexto que tiene que ver con la emergencia climática y la emisión de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, como país, como Estado, hemos tomado una serie de compromisos y de metas, y la electromovilidad está inserta en ese contexto. Entonces, en primer lugar está el Acuerdo de París, que nuestro país firmó el año 2016, y en ese entonces la meta era bien... y sigue siendo bien específica, reducir en un 30%
la emisión de gases de efecto invernadero al 2030 y al 2050 la misma métrica, pero en una reducción de un 70%. Después en la COP25, al alero de la COP25 en 2018, esta meta se hace aún más desafiante a nivel mundial y entonces nuestro país suscribe la carbono neutralidad hacia el año 2050. Y a partir de eso se han generado una serie de estrategias, entre ellas la Estrategia Nacional de Electromovilidad, donde se van incorporando ciertos hitos intermedios. Por ejemplo, al año 2040 lo que indica esta estrategia de electromovilidad, que fue suscrita entre el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y también el Ministerio de Energía, es que al año 2040 el 40% de los vehículos particulares tienen que ser eléctricos. Y para eso también hay un hito importante el año 2035 que tiene que ver con el 100% de las ventas de vehículos livianos tiene que ser eléctricos. O sea, significa esto que al 2035 se van a dejar de vender vehículos a combustión interna, vehículos a gasolina, petróleo, a diésel, van a dejar de venderse y solamente se van a vender vehículos eléctricos desde el 2035 en adelante. Y por otro lado, en el transporte público, nuestra meta, que es mucho más desafiante, tiene que ver con la 100% de electrificación del transporte público. O sea, y al 2050 un 70% de la matriz tiene que ser con energías renovables. Por otro lado, nuestro programa de gobierno, en términos bien generales, tenía 4 aspectos o 4 pilares, que era la descentralización, un gobierno feminista, nos hemos definido así desde siempre, un gobierno ecologista, o también se llama la transición energética justa, de cómo hacemos esta transición hacia la descarbonización sin que se nos quede nadie atrás, y por último el trabajo digno, que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales. Y en cuanto a nuestro programa de gobierno desde nuestro ministerio, teníamos también 4 pilares, que son el transporte público y fundamentalmente el transporte público en regiones, mejorarlo y llevarlo a un estándar, a un alto estándar más bien similar a lo que tenemos acá en Santiago. Por otro lado, la movilidad activa, todo lo que es bicicleta y caminata, seguridad vial, donde queremos reducir la cantidad de siniestros viales y también los fallecimientos a partir de esos siniestros viales en un 50% al año 2030, alineado con las metas que están o que tienen las Naciones Unidas. Y por último, la política ferroviaria de ampliar la red ferroviaria a lo largo de todo el país. En lo que es electromovilidad, yo diría que toca los primeros 4 pilares del programa gobierno, en algún sentido, mucho más en algunos, mucho menos en otros, pero toca los 4 porque la electromovilidad no solamente es cambiar un vehículo diésel por un bus eléctrico, sino que también queremos modernizar lo que es la estructura del transporte público. Por eso, por ejemplo, también apunta a lo que es el trabajo digno. O por otro lado, también queremos aumentar la cantidad de conductoras que manejan estos buses y por eso también apunta hacia el pilar del gobierno feminista. Entonces, de alguna manera, toca estos 4 pilares. Y por el otro lado, nuestros pilares propios desde el ministerio, esto tiene que ver netamente con el pilar del transporte público. ¿Cuáles han sido los impactos de la electromovilidad en el Gran Santiago, donde tenemos hoy día una experiencia acumulada desde el año 2017, que fueron el año donde se introdujeron los primeros buses eléctricos? Primero, en términos de contaminación, las emisiones entre un bus eléctrico y un bus diésel con una tecnología Euro 6, que es una de las más limpias a partir del uso de combustibles fósiles, es evidentemente bastante diferenciador. Por ejemplo, acá en el gráfico de la izquierda tenemos la cantidad de dióxido de carbono equivalente evitado, y esto ha ido creciendo a medida que se van incorporando los vehículos eléctricos al parque del sistema red de movilidad. Tuvimos una pequeña baja después entre el 2021 y el 2022, a partir de la pandemia se redujeron, por ejemplo, la frecuencia y la oferta del transporte público, por eso hubo ahí una baja, pero ciertamente ahora ya estamos recuperando esa oferta que teníamos antes de la pandemia. Por otro lado, la emisión de ruido también es bastante diferenciador. Las mediciones que se hacen al interior de un vehículo, comparando un bus eléctrico y un bus diésel de tecnología Euro 5, esta es una tecnología un poquito más antigua, pero es tan eficiente como la Euro 6, en un viaje de 1 hora y media, que supongamos una persona viaja 45 minutos en la mañana y 45 minutos en la tarde, suponemos que 1 hora y media es un tiempo de viaje que probablemente refleja muy bien la realidad de un santiaguino, una santiaguina.
tenemos un 60% de disminución del ruido percibido por los pasajeros. Y esto tiene netamente que ver con el tipo de motor. Un motor eléctrico usualmente no emite ruido, a diferencia de un motor de combustión interna que sí emite bastante ruido, sobre todo en un bus que tiene un motor mucho más grande. Y en cuanto al conductor, que está permanentemente sentado en la cabina, la disminución de ruido es de un 75%. Así que también tiene diferencias no solamente en la cantidad de emisiones contaminantes, sino que también en la emisión de ruido. Hoy día en el Gran Santiago tenemos 809 vehículos eléctricos que son adquiridos por contratos de provisión de flota. Vamos a adicionar en el primer semestre de este año, del 2023, 992 buses más. Vamos a totalizar más de 1.800 vehículos eléctricos, buses eléctricos a mediados del 2023. Y acá están las distintas marcas que están hoy día presentes en el mercado, como así también la red de carga, que es otra componente que hemos tenido que adquirir también conocimiento. No solamente basta con el bus, sino que también con la red de carga y los electroterminales que están asociados a ese parque vehicular. En cuanto a regiones, que es lo que nos interesa en este conversatorio, quisiera detenerme acá en diferenciar cuáles son las regulaciones que existen, porque se habla bastante de sistemas regulados y no regulados, y ahí tenemos diferencias. El sistema más básico son los sistemas no regulados, que hoy día tenemos varios a lo largo de nuestro país. Incluso hay capitales regionales que no están reguladas, el caso, por ejemplo, de Arica, de La Serena Coquimbo, de Puerto Montt, de Temuco. Son sistemas que todavía no están regulados, por lo tanto los operadores son los que toman decisiones, por ejemplo, en cuanto a las frecuencias que ellos pueden ofrecer, las tarifas, los trazados, y por lo tanto lo único que hace el Ministerio en esos casos específicos es verificar las condiciones de seguridad y las condiciones físicas del bus, que tengan sus papeles al día, la revisión técnica, los conductores que tengan su licencia de conducir profesional, que los buses estén en buen estado, por ejemplo el tema de los neumáticos, de los parabrisas, pero en cuanto a la operación, el Ministerio no tiene ninguna atribución cuando estamos hablando de sistemas no regulados, y en esos casos tampoco hay un subsidio detrás. La segunda etapa son los llamados perímetros de exclusión, como el caso del Gran Valparaíso, las 5 comunas que están dentro del perímetro del Gran Valparaíso. En ese caso sí hay una cierta regulación desde el Ministerio donde se imponen hacia los operadores los trazados, la frecuencia, hay un plan de operación detrás y por supuesto las tarifas que se definen de acuerdo a un polinomio. Y es lo que nos ha permitido, por ejemplo, congelar la tarifa durante los últimos 3 años en ese sistema. Y por último tenemos los perímetros de exclusión concursable, la licitación de uso de vía. Esto es bien técnico, pero quiere decir que es una regulación mucho más robusta, que solamente está implementada en el caso del Gran Santiago, y es lo que queremos hacer en el Gran Valparaíso. Hace poco estuvimos anunciando el nuevo sistema licitado del Gran Valparaíso, que va a estar implementado durante el segundo semestre del año 2025, que justamente apunta a este último tipo de regulación, que es una regulación más robusta. Lo que planteamos acá es la formalización de la industria, por ejemplo, que los conductores tengan un contrato de trabajo, y ahí apuntamos al pilar de trabajo digno. Un recambio de la flota también por una flota de alto estándar, que puede ser eléctrica o puede ser diésel. Hay una mezcla, como lo hemos visto en Santiago, conviven muy bien ambos tipos de tecnología, y la idea es ir aumentando en el tiempo progresivamente los vehículos eléctricos, pero al inicio va a haber una mezcla entre una parte de la flota con tecnología Euro 6 probablemente, que es la menos contaminante a partir de los motores diésel, pero también con una flota de vehículos eléctricos, y por lo tanto van a convivir ambos tipos de tecnología. Para el uso diario, digamos, para los pasajeros, tiende a ser más o menos imperceptible, salvo cuando uno ya va dentro del bus y se da cuenta que es un bus eléctrico porque no hay ruido. El resto de las cosas son bastante similares. El interior del bus son prácticamente iguales. Ambos buses tienen, por ejemplo, aire acondicionado, tienen puertos USB para cargar celulares, tienen Wi-Fi. Son buses con accesibilidad universal, por lo tanto el interior del bus y las comodidades son prácticamente las mismas. La diferencia está en que un bus eléctrico no emite ruido y por lo tanto en ese sentido es mucho más cómodo, pero el resto de las cosas son prácticamente igual, y para el pasajero tiende a ser más o menos imperceptible. Los modelos que tenemos hoy día son bastante diversos para poder implementar electromovilidad en las ciudades. Por ejemplo, tenemos convenios con EFE, esto lo queremos aplicar en el caso de Concepción, donde es la empresa de ferrocarriles del Estado los que se hacen cargo de proveer la flota y de licitar una flota a un tercero, en el caso del Biotren y también Biovías, que es el servicio complementario de buses, funciona de esa manera.
Tenemos los electrocorredores desde el Ministerio de Transporte, que es lo que estamos haciendo con el electrocorredor de Valparaíso, y les voy a mostrar detalles en un par de láminas más, donde somos nosotros los que nos hacemos cargo de licitar y de financiar este nuevo servicio. Por otro lado está el programa Renueva tu Microeléctrica desde los gobiernos regionales. La verdad es que no ha tenido tanto éxito por esa línea de financiamiento. Más bien los gobiernos regionales tienden a concentrarse en cambiar el parque vehicular por vehículos diésel. Para los operadores, desde el punto de vista de los operadores, cuando quieren cambiar uno o dos vehículos, es más fácil cambiarlo por un vehículo diésel que por un vehículo eléctrico. Por lo tanto, ese programa no ha tenido tanto éxito y vemos que hay que reformularlo de alguna manera. Por otro lado, tenemos el programa de fomento de la electromovilidad que apunta justamente a operadores actuales. Y acá estamos en una conversación con varios operadores que ya están presentes en las distintas ciudades para que puedan recambiar una parte importante de la flota. Lo que hemos visto es que cuando se hacen recambios un poquito más masivos, digamos de 30 o 40 buses, tenemos economías de escala mucho más palpables. Y es lo que queremos apuntar cuando estamos hablando de electrocorredores. No basta con cambiar uno o dos vehículos eléctricos, sino que tenemos que ir con una flota mucho más importante. Y por eso digo que 30 o 40 vehículos suena como algo bastante relevante, pero que la industria también nos ha apuntado que ese debería ser el umbral sobre el cual uno debería pensar en recambio de vehículos eléctricos. Y por último tenemos la concesión de infraestructura y provisión de flota, que esto también lo estamos aplicando en Concepción, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Es una cosa bien revolucionaria porque es primera vez que estamos utilizando el sistema o el modelo de concesiones para la electromovilidad y que no solamente tiene que ver con vehículos eléctricos, sino que también con infraestructura, con una red de corredores. Por lo tanto, en ese caso la concesión está asociada a la red de corredores y también a la provisión de flota eléctrica. Tenemos una primera experiencia en Concepción, vamos a ver cómo funciona esto, a ver si lo podemos también implementar en otras ciudades de Chile. En cuanto a Valparaíso, o al Gran Valparaíso, hay dos proyectos de electromovilidad en el corto y en el mediano plazo. El primero es son dos servicios entre Placilla y Plaza Aduana, se diferencian sus trazados en la zona de Placilla. Este electrocorredor está en desarrollo, fue adjudicado por el gobierno anterior y nosotros obviamente seguimos con este proyecto porque nos interesa seguir desarrollando la electromovilidad. Son buses de tipo de 9 metros, por lo tanto no son buses tan grandes, pero sí van a prestar un servicio mucho más cómodo de lo que actualmente se hace con los buses en el Gran Valparaíso. Tienen el equipamiento usual de los buses eléctricos, por ejemplo, tienen sistema GPS, por lo tanto las personas van a poder saber en cuánto tiempo pasa el bus a través de la aplicación Red Regional, que ya está en marcha blanca, varios lo han probado, pero vamos a hacer el lanzamiento prontamente. También contadores de pasajeros, el recaudo electrónico, que es algo también que queremos apuntar durante este año, en el 2023, dejar de pagar con efectivo, o van a convivir ambos sistemas, pero transitar hacia un recaudo electrónico a través de una tarjeta sin contacto, como puede ser la tarjeta VIP, o con otros dispositivos, por ejemplo, con el celular, o a través de tarjetas de débito o crédito. Son cosas que ya estamos abordando a nivel regional. Esto también tiene un centro de carga, son 9 descargadores aproximadamente. El centro de carga va a estar en la zona de Placilla, pero lo importante acá es que, aparte de ser buses eléctricos, tienen un estándar red, o sea, tienen un alto estándar que va a contar con buses con aire acondicionado, con Wi-Fi, con cargadores USB y con accesibilidad universal para que todos y todas puedan abordar el bus sin ningún tipo de problema. Y por último tenemos otro proyecto que es un proyecto de electrocorredor. Son 7 nuevos servicios entre Quilpué y Valparaíso, son 3 servicios directos y 4 servicios locales entre Quilpué y Villa Alemana. Este proyecto está en reformulación, se lanzó durante el gobierno anterior, nosotros lo hemos reformulado, queremos apuntar a una flota más alta, en este caso estamos hablando de casi 85 buses, por lo tanto un proyecto mucho más grande que el anterior, y que aborda también una espacialidad mucho más grande, no solamente con Valparaíso, sino que acá estamos hablando ya de la conurbación del Gran Valparaíso entre Quilpué, Villa Alemana, Viña y Valparaíso. Así que también la flota que necesitamos en este caso es mucho más grande y esperamos lanzar o relanzar este concurso, que va a ser un concurso licitado, va a ser abierto y competitivo durante los próximos meses.
Y como bien dije antes, está también la futura licitación del año 2025, que estamos recién partiendo con eso. Vamos a lanzar prontamente los diálogos ciudadanos en las 5 comunas que involucran el sistema del Gran Valparaíso. También vamos a ir definiendo, por ejemplo, cosas como el tipo de bus, cuál va a ser la mezcla de flota entre buses diésel y buses eléctricos, de tal manera de apuntar y mejorar el sistema de transporte público, pero también formalizar el sistema. Nos interesa que los conductores y las futuras conductoras también tengan una fuente de trabajo estable, una fuente de trabajo digna, y por lo tanto lo que queremos es aumentar ese estándar, no solamente desde el bus, sino que también desde las condiciones laborales. Muchas gracias. Efectivamente, como usted dice, es un momento muy expectante para el tema del transporte público en nuestra región, considerando la inclusión de estos electrocorredores que van a ser bastante novedosos en nuestro sistema, pero también el diseño de esta licitación que dentro de un par de años ya debería tenernos con un nuevo sistema. Se echa mucho de menos la licitación, llevamos casi una década o más sin una gran licitación de transporte público en Valparaíso, así que va a ser un tema de la máxima relevancia. Alcaldesa Ripamonti, quería iniciar el diálogo con usted evaluando el tema desde la perspectiva municipal y qué es lo que los municipios pueden aportar para los sistemas de transporte público, considerando que las facultades que tienen actualmente los municipios, igual Viña del Mar tiene varias experiencias en aportes que se hacen desde las facultades municipales, desde ordenamiento territorial, alianzas con los privados. ¿Qué nos puede comentar acerca del rol que pueden cumplir los municipios en los sistemas de transporte público, alcaldesa? Muy buenos días, Marcela, directora, y feliz también 104 años por este aniversario del diario La Estrella. Bueno, es interesante reflexionar sobre el aporte que podemos hacer nuestros municipios, estos organismos autónomos de derecho público en relación con toda esta agenda. Nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar también de la mano junto con el subsecretario y otros organismos como la Agencia de Sostenibilidad Energética, EFE, en fin. Y creo que primero que todo lo que hay que decir es que podemos aportar mucho. En el fondo, hoy día la clave de avanzar en el trabajo para que toda la agenda se pueda realizar de lo que ha expuesto la Subsecretaría de Transporte en la región de Valparaíso y aquí principalmente en Viña del Mar, depende de un trabajo exclusivamente coordinado, y por más empeño que exista por parte de la Subsecretaría, necesita de la colaboración de un trabajo interministerial y también de los municipios. Hay que pensar que, como lo decía usted antes de darme la palabra, tenemos más de una década, son 12 años en que la región de Valparaíso y en el Gran Valparaíso, más bien dicho, no se ha hecho una licitación pública. Eso ensalzado con que el año 2019 la Corte Suprema acogió un recurso de protección en contra de un Seremi de la administración anterior del Estado de transporte por no realizar la fiscalización y la supervigilancia de ese servicio. Y además, un considerando muy interesante de esa sentencia del 2019 es que dice que todas las prórrogas que se realizaron, que fueron cerca de 4 prórrogas que se hicieron desde el 2011 hasta el año 2000, desde el año 2011, desde el año 2001 hasta el año 2019, una cosa así, fueron ilegales y contra derecho. Y eso lo dice la Corte Suprema. Y en el fondo le mandata al Seremi de la época a tomar las medidas conducentes para que se pudiesen cumplir no solamente los trazados, las rutas, las frecuencias, en fin, sino también que se pagaran las multas y una decena de cosas que se habían encontrado dentro de los aportes que se entregaron dentro de ese litigio, digamos. Y al final del considerando esa sentencia se establece que tiene que llamarse licitación de nuevo, esto en el año 2019. O ocupar esa conectiva o hasta la entrada en vigencia del perímetro de exclusión. Y bueno, entró en vigencia el perímetro de exclusión. Y nuevamente se le dio la oportunidad a los mismos operadores que llevan más de 12 años operando con un sinfín de vulnerabilidades, no solamente a los contratos de trabajo, porque en esa sentencia también reconocía que existían decenas de trabajadores de la empresa Viñabus en ese tiempo sin contratos de trabajo. Y en el fondo se les da una nueva oportunidad. Se arma todo un proceso que está sobre un territorio geoespacial determinado, con una serie de procesos sancionatorios determinados, nuevos, y hoy día estamos, y lo conversamos el otro día con el subsecretario, en un proceso de cierre también de algunos servicios de operadores, porque se continuó, a pesar del perímetro de exclusión,
con las mismas infracciones. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Es un desafío bastante grande, no hay pomadita mágica y hay que trabajar por muchas cosas. Respondiendo, y ese es el contexto. Eso ha tenido como consecuencia, entre otras cosas, la falta de desarrollo de nuestras ciudades, porque la movilidad es bastión esencial del desarrollo de las ciudades en todo el mundo. Ejemplos como Colombia, el plan de movilidad del Valle de Aburrá, Medellín y en fin, una serie de ejemplos internacionales han visto cómo la movilidad cambia, por ejemplo, la seguridad de ciertos sectores y apunta y apalanca, genera un envión en el desarrollo sostenible de las ciudades. Y eso se ha detenido, en gran parte porque no tenemos la posibilidad de movernos de un punto a otro en la ciudad de Viña del Mar. No tenemos un sistema de tarifa integrada, por lo tanto, una adulta mayor que, no sé, vive en el Olivar y tiene que bajar de allí, tiene que esperar a Viña solamente a las 611 y si necesita llegar, no sé, a Concón, ya no le sirven sus 230 pesos. Tiene que gastar muchísimo más. Entonces no tenemos un sistema integrado. Y además no hay un proceso, como le dice usted, de planificación que sostenga una red de transporte urbano, porque tenemos un metro descolgado hacia la zona sur de la ciudad de Viña del Mar, por ejemplo, donde pocas vías de buses las atraviesan, digamos, y además no se pueden integrar. Nada de esto va a resultar sin la ayuda de los municipios y otras carteras. Tenemos problemas de trazados. Gran conocido es el problema que ocurre en Parcela 11, por ejemplo, donde no llega buses, pero para que haya nuevos trazados con o sin nueva licitación, con o sin perímetro de exclusión, para que haya una nueva vía, tienen que cambiar bienes nacionales de uso público, porque ahí se inscriben las vías públicas. ¿Qué pasa con una ciudad como Viña del Mar, que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, donde no hay bienes nacionales de uso público, por lo tanto no podemos tener nuevos trazados? ¿Qué hacemos si la mayoría de las calles de los cerros están en pendientes que no están regularizadas, por las que no va a poder avanzar un nuevo trazado eléctrico? Bueno, y ahí la planificación es fundamental. Nosotros como municipio, desde ese punto de vista, tuvimos las reuniones con EFE, también con transporte, y empezamos a aportar desde lo más básico, contar con un instrumento de planificación nuevo, y así comenzamos con el nuevo plan regulador comunal. Y desde ese punto de vista, la posibilidad de cambiar usos de suelo y avanzar en la regularización urgente, no solo para temas de vivienda, sino para que pase una micro, así de básico, es una cuestión fundamental para el desarrollo de la ciudad. Si no hacemos cambio en el regulador de Viña del Mar, y eso también con otros instrumentos de planificación, a propósito de que el transporte no sirve solo para Viña, sino que tiene que ser todo en el Gran Valparaíso, es muy necesario que quitemos ciertas afectaciones y cambiemos nuestro plan regulador y también el preembal, ¿no? Eso es algo en lo que estamos trabajando y también acompañando este plan, pensando en el transporte público como un eje sostenible de movilidad. Nosotros iniciamos un proceso de participación ciudadana el año 2021 en el que participaron cientos de personas, además de la mayoría de las organizaciones de CLIC, Ciclo, sino todas del Gran Valparaíso, de Villa Alemana, Quilpué, con Valparaíso, etc. Y en conjunto con Sectra y la Seremi de Transporte y EFE levantamos una red completa de ciclovías que se debería interseccionar con el resto de las comunas conurbanas de Viña del Mar. Así levantamos un plan integral, no a propósito solamente de lo que querían las personas, sino a propósito de lo que era factible, de acuerdo a lo que nos decía Sectra, y a propósito, y además con líneas y semáforos, para poder trabajar con la comunidad tiempos claros de cuándo podríamos tener estas ciclovías nuevas, y cómo estas no solamente serían para ciclo recrearse, sino más bien para moverse y fomentar y salir un poco del paradigma decimonónico del transporte individual y en base a carbono, ¿no? Y así levantamos todo un plan maestro de ciclovías. Hoy día tenemos en prefactibilidad 3 de esas ciclovías en el Ministerio de Desarrollo Social. Les cuento también que va a ser imposible esto sin el trabajo comprometido de los municipios y de otras carteras ministeriales. No puede ser que los evaluadores del Ministerio de Desarrollo Social pregunten una y otra vez y no podamos avanzar en las obtenciones de RATRS para sacar adelante la ciclovía. Eso nos toma 1 año, 6 meses. Y los criterios de evaluación de todas las unidades del Ministerio de Desarrollo Social no dan, porque las ciclovías no dan la rentabilidad social bajo el paradigma de evaluación de este país. Y es un problema que tenemos todos los municipios en el país. Y así no podemos seguir avanzando. En microelectromovilidad, con el convenio que tenemos con EFE.
En fin, y lo otro es lo que conversábamos con el subsecretario también en alguna oportunidad. Necesitamos para poder poner nuevos buses, nueva planificación y nueva infraestructura urbana. Y ahí es muy importante que los municipios en conjunto con el Serviu generen nueva infraestructura urbana, porque no podemos tener un buen transporte o buses eléctricos si es que tenemos esta cantidad de hoyos, por ejemplo. Nosotros llevamos meses, lo mismo, nuevamente nuestra gran piedra en el zapato, el Ministerio de Desarrollo Social y sus unidades de evaluación. Metimos un proyecto por 9.000 millones de pesos para la conservación completa de Agua Santa. Y ahí estamos a la espera. Y les dejo, y aquí para terminar un poco, y cerrando esta reflexión, que en el fondo tenemos mucho que hacer, tenemos que avanzar en nuevos instrumentos de planificación urbana, organización territorial y apalancar, dar un envión a infraestructura urbana. Yo creo que son esos 3 ejes. Pero nuestra gran piedra en el zapato todo el tiempo es la obtención de RATRS del Ministerio de Desarrollo Social. Con otros evaluadores, para obtener esta gran deseada conservación de Agua Santa, las observaciones del evaluador fueron cuál va a ser su financiamiento. Acredite que le van a financiar para ayudarle una resolución y aprobarla. Aquí no era por mí eso, pero era por los evaluadores de Serviu. Entonces, creo que hay muy buenas ideas, hay un plan, hay mucho conocimiento, pero hay que aplicarlo a la burocracia estatal y hoy día tenemos que generar un pacto desde abajo hacia arriba, viendo cuáles son las necesidades y las pretensiones de las comunidades, porque eso no es romántico, es absolutamente necesario para poder determinar qué buses, cuáles buses, qué trazados, con qué frecuencia y bajo qué necesidades de calidad. Eso lo determina la gente, porque si no nos equivocamos y nos sale el doble caro. 2, tenemos que tener un pacto entre todos los ministerios y también los gobiernos comunales y también subnacionales, obviamente, en que todos trabajemos en un plan global para poder darle calle al subsecretario y poder habilitarle nuevos trazados para que pasen sus nuevos buses y su plan, y para recibir a los buses de la nueva licitación. Y por último, cambiar las evaluaciones a nivel nacional para que los proyectos no demoren décadas, porque hoy día los problemas ya tienen décadas y no podemos seguir esperando. Y eso pasa principalmente por las unidades de evaluación de los diferentes servicios, ya sea Serviu y principalmente el Ministerio de Desarrollo Social. Allí van a quedar estancados los proyectos para que mejoren la calidad de vida de las personas. Y recordar que la movilidad y el transporte es fundamental para el desarrollo de la vida de todas las ciudades. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. La alcaldesa pone al piso, ¿no?, los proyectos con las realidades con las que hay que lidiar en las distintas regiones. Y Sebastián Seriani, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, me gustaría conversar contigo también algunos aspectos que mencionó la alcaldesa Ripamonti y que se van a enfrentar probablemente en el diseño de la próxima licitación del transporte público del Gran Valparaíso. Esta es una región que tiene condicionantes topográficas, geográficas muy particulares, tenemos muchos cerros, tenemos territorios extendidos, hay subidas, calles estrechas, etcétera. Hay todo un tema de infraestructura que hay que tratar, hay un tema laboral, como lo mencionó también el subsecretario, que se va a tener que incluir, y hay un tema cultural también probablemente, Sebastián, en estos 10 años que ha sido un poco desordenado cómo ha avanzado el transporte, de alguna manera todos los que vivimos acá nos hemos acostumbrado a tener nuestro propio recorrido. Si uno ve la avenida de Errázuriz, pasan muchas líneas de micro con distintos destinos, pero pasan todas por el mismo lugar. La idea de tener un sistema con transbordo, no sé cómo será recibida después de que estamos todos acostumbrados a tomar nuestra micro y a pasar por el mismo corredor. Me gustaría, Sebastián, preguntarte, sé que es una pregunta compleja, pero ¿cuáles crees tú que deben ser los principales ejes que debe tener el diseño de una próxima licitación de transporte público para el Gran Valparaíso, considerando todas estas particularidades de la zona donde vivimos? Muchas gracias por la invitación y agradezco la oportunidad de poder discutir estos temas. Creo que son súper relevantes, especialmente en el contexto de lo que estamos conversando, ¿cierto? Entendiendo también que el transporte público en la región presenta una crisis importante, especialmente ya que de alguna manera lo hemos comentado acá, es un tema de sustentabilidad en general, o sea, con todas las dimensiones que eso implica. Y en ese sentido, yo creo que también hay una crítica del punto de vista de la academia, creo yo. Nosotros estamos, como ustedes me invitan acá desde la academia, aportando un poco desde esa mirada a este webinar.
Y creemos que la ingeniería de transporte tiene que evolucionar. O sea, yo creo que de alguna manera los ingenieros y las ingenieras hemos estado mirando todo desde un ángulo solamente, tal vez. Y nos hemos preocupado tal vez mirando tal vez variables muy singulares, tal vez como, no sé, la velocidad del bus, o tal vez si de alguna manera hay congestión en tal lugar. Y no hemos mirado el tema del territorio. Y yo creo que no hemos sabido cómo poder abarcar más allá de una línea de transporte, más allá de un eje vial. Y yo creo que esa es una apuesta importante que estamos haciendo desde la academia. Estamos generando nuevos programas de pregrado y posgrado que tratan de alguna manera de cambiar esa mirada. Creo que ahí hay un tema también de reflexión de cómo preparamos profesionales para ese gran desafío que va a ser, como mencionaba ahí el subsecretario Cristóbal y también la alcaldesa Macarena. Esta cuestión viene para unos 10, 15, 20 años más y seguir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos preparamos para preparar justamente a estos profesionales? Entonces ahí tenemos estos programas y este desafío que tenemos que tomarlo desde la academia. Y por otro lado, creo yo que hay de alguna forma un aporte de la academia a nivel de investigación, a nivel de apoyo en políticas públicas, mesas de trabajo. Creo que ahí está también un poco acercándome a la respuesta, planteando un poco cuáles son los desafíos de la región y también cómo ir encontrando esa unión entre los desafíos de la región, entre las necesidades de los usuarios, entre esas necesidades más políticas, ¿cierto? Porque de alguna manera también hay un calendario político de todo esto. Y yo creo que aquí podríamos dividir esto en dos grandes temas, tal vez. Un primer tema, creo yo, que tiene que ver con esta necesidad de infraestructura, ya lo hemos mencionado un poquito antes, ¿cierto? Pero yo también trataría de tratar de clasificar esa infraestructura pensando en grandes infraestructuras que probablemente requieren de este RS, ¿cierto? Que lo menciona ahí la alcaldesa, ¿cierto? Pero también creo que es relevante, y ahí va a un nivel más micro, más táctico, estas infraestructuras que son más bien de gestión de tránsito, o más bien infraestructuras que no requieren RS. Por ejemplo, para dar un tema relacionado a la electromovilidad, que es el tema de la movilidad activa, ahí lo mencionaba el subsecretario, el tema, por ejemplo, de la reposición de veredas, por ejemplo. ¿Cómo yo llego al paradero? ¿Cómo yo me acerco de la ciclovía a, por ejemplo, la estación de metro? O sea, recordar que, por ejemplo, el porcentaje de viajes diarios que se realiza en metro en nuestra región es de un 2% del Gran Valparaíso. O sea, es muy poquito. Entonces, esto de alguna manera tenemos que abarcarlo con más nuevas líneas de buses que alimenten las estaciones, hablar de intermodalidad, pero también desde esa mirada más micro, ¿cierto? O sea, cómo yo llego, cómo yo cruzo la calle, cómo me acerco con un sistema de scooter. Ahí aprovecho de felicitar a la alcaldesa por el sistema de scooter que se está lanzando ahí en Viña del Mar. Y el desafío es muy grande porque naturalmente las ciclovías no llegan efectivamente hasta la estación propiamente tal. Entonces, hay que coordinar, como dice ahí la alcaldesa, las diferentes unidades, las diferentes, de alguna forma, todos los actores que están involucrados. Y eso implica probablemente una decisión que va más allá de lo técnico, que es, por ejemplo, darle espacio a estos nuevos sistemas dentro de una vialidad que está dominada principalmente por los vehículos. Entonces, y estos vehículos son vehículos particulares, privados, ¿cierto? Donde por lo general va transitando una persona dentro del vehículo. Entonces estamos aprovechando de mala forma el espacio vial. Y ahí me conecto entonces con este tema de la infraestructura, que yo creo que es un desafío de ponernos de acuerdo, de decir, miren, acá vamos a apostar por esta electromovilidad, por la movilidad activa, vamos a creer en esta pirámide invertida que efectivamente prioriza el peatón, prioriza los ciclos, prioriza las personas con movilidad reducida. O sea, no podemos tener hoy día sistemas de buses que tienen escalones para poder entrar a los buses. O sea, eso no puede ser. O sea, no nos podemos permitir eso. Entonces, de alguna forma, tenemos que asegurar que el bus se acerque al paradero. El bus muchas veces no se acerca al paradero, a pesar de que existan estas bahías, ¿cierto? Porque de alguna manera el bus después quiere retornar a la pista y no muchas veces se permite eso, o puede dañar el bus si es que no hay un buen diseño del paradero. Y eso lo podemos ir mejorando con infraestructura. Y ojo que la reposición de paradero no necesita muchas veces RS, es un tema de costo-efectividad muchas veces. Entonces, ahí hay mucho aporte que podemos empezar a hacer y podemos ir avanzando en paralelo a que se generen estos grandes planes. Ahora, por otro lado, el segundo tema que yo creo que es interesante ponerlo en valor, que es justamente lo que apunta a la región, ¿cierto? Que tiene que ver con una serie de desafíos
Y ojo que la electromovilidad no la inventamos recién. O sea, acá hay una experiencia aprendida desde hace mucho tiempo. En nuestra región, bueno, Valparaíso ustedes conocen, tenemos los trolebús, teníamos antes los tranvías, o sea, recordar ahí, probablemente la alcaldesa tiene mejor recuerdo que yo, pero cuando llegaban los trolebús y llegaban a Viña del Mar, por ejemplo, o sea, y de alguna manera también los tranvías llegaban a Viña del Mar, o sea, teníamos un sistema, tenemos los ascensores, ¿para qué decir eso? Ya lleva más de 100 años. Entonces, yo creo que ahí hay un tema desafiante de cómo poder integrar lo que ya existe, partir por eso, cuando tenemos, por ejemplo, el trolebús que está a 2 cuadras de la estación Barón, por ejemplo. O sea, no hay una integración física, pero sí tarifaria ya. Ya hay acuerdos, yo puedo ir con mi tarjeta del metro y puedo ir a subirme después al trolebús y puedo después subirme al ascensor y hay una integración, o sea, ya partimos con esto de la integración. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío importante y aquí me pongo con varias preguntas porque de alguna manera yo creo que hay que buscar la innovación. Y aquí me conecto con un punto para ir como cerrando este segundo tema, gran tema de los desafíos propiamente tal de la electromovilidad. Creo que tenemos que buscar innovación en el sentido de ver qué hacer con esta implementación, este gran desafío que nos presenta el subsecretario de una gran licitación, de la introducción de nuevos buses eléctricos, sistemas que van a ser probablemente con cero emisión, pero tal vez podríamos generar innovación con lo que ya existe. Ahí me conecto con una idea que muchos de ustedes probablemente ya conocen, que es cómo reconvertir buses convencionales a eléctricos y extenderle la vida útil. Hay empresas que se han dedicado a eso y han incorporado innovación con apoyo de la academia, incluso con tecnología, y el costo de eso es mucho menor que la compra de un nuevo bus. Entonces, ¿cómo de alguna manera vamos empujando también la innovación con las universidades, con la industria, poder de alguna manera aprovechar la infraestructura que ya existe con los buses que ya están operando y poder ir implementando estas nuevas tecnologías? Entonces, que no nos pase que después digamos, mire, vamos a eliminar estos buses que están operando hoy día y los vamos a trasladar a otra región y les vamos a dejar esos buses que ya hoy día no están funcionando y que además están contaminando fuertemente, y vamos a comprar nuevos buses y por qué no poder reciclar lo que ya está. Entonces, y ahí me conecto con varios puntos también. Hay un tema también de conocer realmente los beneficios de la electromovilidad. Ahí el subsecretario nos contaba, bueno, el tema de emisiones, pero también tiene que ver con una percepción. Lo mencionaba la alcaldesa, o sea, si los usuarios no están cómodos, no están seguros en un sistema de transporte público, nos vamos a equivocar una y otra vez si implementamos un sistema que de repente no está adaptado a la realidad local, que es distinto, ¿cierto? Acá tenemos una realidad, como bien Marcela tú mencionabas, las personas prefieren ir de puerta a puerta. Yo tomo mi bus y sé que me va a llevar desde mi casa hasta mi lugar de destino. No sé si las personas están acostumbradas a la intermodalidad propiamente tal. Y es un desafío que tenemos que ver cómo lo solucionamos. Entonces, y hoy día también pasa por un tema tecnológico de cómo las baterías son suficientemente capaces para poder tener una vida útil adecuada, ¿cierto? Un peso al vehículo que probablemente no signifique, ¿cierto? Una carga adicional, ¿cierto? Para que tener una autonomía correspondiente a la carrocería existente. Un tema de las distancias. Bien mencionábamos antes el tema geográfico. O sea, ¿cómo vamos a poder llegar a lugares que tienen una alta pendiente? Ahí lo mencionaba la alcaldesa, ¿cierto? A lugares que están en los cerros, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llegar a esos lugares, ¿cierto? Con una autonomía, ¿cierto? Que de alguna manera depende, obviamente, de cuánta carga le pongamos, cuánta comodidad le pongamos al bus. Hoy día los buses, si tú le pones, por ejemplo, aire acondicionado, le pones cargadores de USB, le pones más condiciones, ¿cierto? De alguna manera eso te va cambiando, obviamente, el rendimiento del bus cuando es eléctrico. Entonces tengo que recargarlo. Y no menor lo que dice Cristóbal. Hoy día el gran limitante de un operador de buses no es la compra de un vehículo eléctrico, es el punto de carga. Entonces, yo creo que ahí hay una apuesta que estamos tal vez desconociendo y que es todo un tema nuevo tal vez, y que es justamente eso. Y yo creo que ahí el Estado, a través de las empresas del Estado, por ejemplo EFE en Valparaíso, tenemos que ponernos de alguna forma a disposición para entregar servicios de alimentación de carga, por ejemplo. Entonces, tenemos un corredor gigante de 42 kilómetros con electricidad permanente, con subestaciones, y esto lo hemos conversado incluso dentro de EFE Valparaíso, pensando que podría ser un buen sistema de alimentación para ofrecer a
operadores de buses que quieran tener sus espacios para recargar los buses. Eso lo hablábamos ahí con el gerente general y otras personas más. Entonces yo creo que hay una cantidad de desafíos que no es menor, porque el tema de recarga es desafiante. O sea, no podemos esperar que pase lo mismo como pasaba en Santiago con los terminales de buses, cuando eran los operadores los dueños de los terminales, que era una barrera de entrada al final para que existieran más operadores. Entonces yo creo que pensando en todos esos desafíos, yo creo que hay mucho que abarcar. Pensando en una mirada más de escala, yo creo que hay que estudiar el tema de las diferentes escalas, y tal vez el tema más táctico es un primer comienzo. O sea, ¿para qué decir el borde costero? Ahí, o sea, si esperamos que esperamos que el Ministerio de Desarrollo Social nos dé un RS para poder hacer una ciclovía, vamos a esperar mucho tiempo. Pero por mientras podemos hacer reposición de veredas, por ejemplo, que hoy día están levantadas. Podemos poner iluminación, por ejemplo, con paneles solares. Hoy día andar en el borde costero, por ejemplo, para acercarse con un sistema de micromovilidad tal vez a las estaciones de metro, es muy peligroso de noche, porque no hay iluminación. Entonces, podemos poner barreras camineras. Hay mucho de tránsito, mucho de gestión que podemos ir implementando con bajo costo, pero de gran impacto. Entonces, yo creo que hay varias cosas que podemos ir diciendo y recalcar que de la academia tenemos muchos desafíos también. Y yo creo que estos nuevos programas que también vamos a ir incorporando van a ir apoyando un poquito a eso, a ir generando esos cambios que tal vez vamos necesitando, pero con realidad local. Yo creo que ese es como el gran punto que deberíamos de considerar. Así que muchas gracias por la pregunta. Gracias, Sebastián, y también por imprimirle este sentido de urgencia que tiene este tema, ¿no? Hay que avanzar en dos cosas, en lo macro, pero también en lo que va impactando directamente en la vida de las personas. Voy a darle la palabra ahora a Francisco Medina. Francisco, entiendo que estás también en Argentina, precisamente exponiendo de tema de electromovilidad, así que antes de que tengas que irte a tu próximo compromiso, me gustaría preguntarte, Francisco, tu evaluación del tema de la electromovilidad en Chile, un tema que tú manejas muy, muy bien hace muchos años. El subsecretario hablaba de unas metas a lo mejor difíciles de cumplir, ¿no? Todavía faltan algunos incentivos y algunas regulaciones para que esto pueda crecer más a nivel de usuarios. Francisco, ¿cuál es tu evaluación? Primero que todo, feliz cumpleaños al diario, 102 años, y muchas gracias por la invitación, y el panel está súper bueno, y yo creo que las miradas son bastante importantes respecto al desarrollo de la electromovilidad. Mira, Chile tiene un avance bastante fuerte en electromovilidad, sobre todo en el tema público. Lo han comentado, sin perjuicio de todas las barreras que van apareciendo en el tiempo, que siempre las vamos a tener, pero hemos avanzado bastante fuerte, sobre todo porque hay una mirada público-privada en esto, que yo creo que ahí hay un tema bastante importante que ha ido desarrollando de cierta manera el Ministerio de Energía a través de su Agencia de Sostenibilidad. 2017 partió esta firma de acuerdo público-privada, donde partieron algo de 25 empresas y en la última firma fueron casi 100. Lo han ido tomando los distintos gobiernos que han ido pasando en el tiempo, lo han ido potenciando, y finalmente tenemos una estrategia bastante importante donde se menciona el 2035 el 100% de los vehículos particulares que se vendan van a ser eléctricos. Eso está a la vuelta de la esquina. Yo creo que ahí se presenta un desafío importante, pero muy fuerte en relación a la conservación del medio ambiente y la vida de las personas. Como comentaban, el tema del ruido es un tema importante, sobre todo en el transporte público. Tengo amigos que viven cerca del centro y dicen, oye, impresionante el cambio, cuando pasan buses eléctricos ni se sienten. Y también el empuje de las redes de carga. Yo creo que este empuje público-privado, desde el punto de vista privado, nosotros hemos ido impulsando bastante iniciativas también, sobre todo en acuerdo con otras instituciones. Trabajar en tema de la academia, como lo menciona Sebastián, en el desarrollo de los técnicos, ingenieros. Hemos tenido varias alianzas con la Chile, el DUOC, Automóvil Club, para poder avanzar en la capacitación tanto de conductores, técnicos, ingenieros, herramientas, seguridad. Hay un tema de seguridad también, de mucha capacitación a bomberos, no hay que dejarlo de lado eso, todo lo que es el tema de seguridad en estos vehículos. Y también en el tema de desarrollo de algunos proyectos que seguramente van a fundamentar el avance y la importancia del desarrollo electromovilidad, que son, por ejemplo, la aplicación de segunda vía de batería. Tenemos unos proyectos en los cuales estamos trabajando con la Agencia de Sostenibilidad, y que yo creo que aquí es importante esto, trabajarlo a largo plazo, porque cuando llegue la hora de reemplazar esa batería,
algo tenemos que hacer con ella y no solamente son desperdicios, sino que son un insumo para generar ciertos acumuladores. Todo lo que es la luminaria, por ejemplo, pública, podría estar basada en baterías de segunda vida, algo muy barato en el largo plazo. Una batería de un vehículo puede durar hasta 25 años, dependiendo de la aplicación. Eso por un lado. Y por el otro lado, no hay que dejar de lado que los vehículos eléctricos son capaces de ser cargados, transportar energía y compartirla. Desde ese punto de vista, podríamos, muchos de esos buses que a las 10 de la noche están estacionados y que aún tienen carga remanente, esa carga remanente podrían devolverla a la red, resolviendo de manera importante la demanda eléctrica de la zona, considerando que en un electroterminal pueden haber, no sé, 50, 100 buses. Imagínense todos esos buses a las 10 de la noche devolviendo energía al barrio. ¿Cómo resuelve el tema de la energía en la zona? ¿Cómo podría reducir los costos de energía? ¿Cómo podría reducir la necesidad de más infraestructura eléctrica? Es un tema bastante importante que hay que considerar dentro de esta fórmula de desarrollo en términos de aplicación de electromovilidad. Así que un tema muy, muy trascendental en ese caso. Ahora, por otro lado, la geografía también da unas condiciones bastante particulares, tanto en Valparaíso como Viña. Cuando se inauguró el electroterminal en Santiago, resulta que los buses los cargaban al 100%. Salían de Peñalolén y se dieron cuenta de que ya no necesitaban el 100%. Los cargaban a casi el 90% porque el otro 10% lo recuperaban en la bajada a través del freno regenerativo. Algo que no ocurre en un vehículo de combustión interna, no te devuelve combustible en la bajada. En cambio, en un vehículo eléctrico sí. Por lo tanto, también hay unas fórmulas ahí de ahorro de energía bastante interesantes que deben considerarse en todo este desarrollo. Pero, sin embargo, todas estas barreras que nosotros vemos van a ir siendo superadas poco a poco, porque finalmente la electromovilidad tiene una base en términos de eficiencia energética, reducción de costos, tanto para el usuario, tanto para las emisiones. Tiene una componente de integrabilidad al resto de las necesidades de energía, como compartir energía eléctrica, digamos. Y tiene una componente a largo plazo que puede ser una aplicación de segunda vida de batería, que eso es importante y va a generar ciertas unidades de negocio en el futuro que hoy día no existen. Entonces, vemos con bastante optimismo todo esto y además que Chile tiene estos compromisos de carbono neutralidad del 50 y también los privados lo hemos tomado. Nissan firmó el acuerdo de carbono neutralidad del 2050 y para eso estamos trabajando fuertemente en incorporación de electromovilidad en nuestros distintos productos y en eso estamos ahora lanzando nuevos modelos que van apuntando a eso porque es muy importante el tema de cambio climático. Muchas gracias, Francisco. De hecho, hoy día escuchaba que ya estamos con una matriz al 30% de energía renovable. Francisco, antes que te vaya, una pregunta bien cortita que mucha gente me está preguntando acá. Uh-huh. ¿La fuerza de un vehículo eléctrico sirve para las pendientes de Viña o Valparaíso? La gente se lo pregunta. ¿Tiene la potencia para...? Tú conoces perfectamente Valparaíso. Yo he manejado auto eléctrico en Valparaíso, pero no en las pendientes más agudas. Bien cortito. ¿Sirven? Sí, por supuesto. La verdad es que los vehículos eléctricos hoy día han sido probados en todas las condiciones de pendiente. Ahí no debemos tener ningún miedo al respecto, sobre todo porque tenemos un consumo en subida y después cuando venimos de vuelta bajando, la verdad es que tenemos una recuperación bastante importante. Un ejemplo, uno sube a Farillones, nosotros tenemos 50 curvas hasta la parte más alta de Farillones, son una diferencia de más de 2.000 metros de altura. Uno arriba llega con cerca del 50% saliendo a Santiago con un 100 y después de vuelta tú recuperas casi un 30% adicional. O sea, llegas de vuelta con un 80%. Entonces, la verdad es que ese juego de gastar y recuperar a través de esta misma tecnología eléctrica es muy, muy interesante en el tema de electromovilidad. Y eso también es aplicable a todos los vehículos eléctricos que cuentan con sistemas de freno regenerativo. Así que, sí, va a rendir adecuadamente en cualquier condición de camino.
Muchas gracias, Francisco, esa pregunta técnica. Vamos a hacer la ronda de cierre. Quería partir con el subsecretario, por supuesto, subsecretario Cristóbal Pineda. Lo quiero llevar también al tema del diseño de la licitación del transporte público en Valparaíso con miras al 2025. Existe cierto resquemor también en la ciudadanía, justo yo creo por la experiencia inicial de Transantiago, que significó varios conflictos con la comunidad y finalmente tener que rediseñar sobre la marcha el sistema. ¿Cuáles son las previsiones que está tomando el gobierno para que no se repitan experiencias dolorosas como la que ocurrió inicialmente con el Plan Transantiago, para que eso no se repita en Valparaíso? Y si nos puede contar también cómo van a ser los mecanismos de participación para el diseño de este nuevo sistema de transporte público en el Gran Valparaíso por ahora. Muchas gracias, Marcela. Yo creo que de Transantiago podemos extraer hartas experiencias que no queremos repetir, que son las malas experiencias. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la malla de servicio. En Transantiago lo que se hizo desde el sistema micro amarilla hacia el nuevo sistema fue cambiar toda la malla de servicio e implementar este sistema troncal alimentador que cambiaba todos los recorridos. Y eso para los usuarios y usuarias fue tremendamente perjudicial en un primer minuto porque había un desconocimiento de esta nueva malla de servicio. Y por mucho que esa malla a lo mejor tuviera una cierta optimización detrás en términos de costo, desde el punto de vista de los usuarios fue bien perjudicial. Y yo creo que eso no lo vamos a repetir acá en el caso del Gran Valparaíso. En lo fundamental, la malla de servicios se va a mantener sin perjuicio de que sí vamos a extender algunos servicios, vamos a hacer algunas modificaciones, pero en lo grueso, nuestra intención es mantener la malla en un primer momento. Y a medida que se va desarrollando el sistema, digamos, en el mediano plazo, vamos generando cambios, vamos haciendo modificaciones de trazado allí donde no estemos llegando, pero en un primer momento nos estamos planteando cambiar la malla. Yo creo que eso fue uno de los errores que nosotros tomamos desde Transantiago. Y el segundo error fue justamente el tema de los subsidios. Cuando se planificó Transantiago, al menos desde el punto de vista técnico, había una necesidad de subsidios, pero hubo una decisión política en su minuto de no incorporar subsidios y manteniendo la tarifa. Y yo creo que eso al corto plazo se vio absolutamente que no iba a ser sustentable en el tiempo, y por lo tanto acá desde el primer minuto estamos considerando un fuerte subsidio para justamente poder hacer que la operación del transporte público sea sustentable en el tiempo y no traspasar esos costos hacia los usuarios desde el punto de vista de la tarifa. Y yo creo que esos son las dos grandes experiencias que estamos trayendo de Transantiago, sin perjuicio de otros elementos, por ejemplo, información a pasajeros, los nuevos operadores, los terminales también, que es un tema que siempre quizás los usuarios no lo ven, pero la necesidad de tener terminales es fundamental para un sistema tan grande, donde aparcar los buses durante la noche, sobre todo si estamos pensando en la electromovilidad, tenemos que cargar los buses en algún punto. Y eso hay que disponibilizarlo desde el primer minuto, si no nos vamos a quedar con buses eléctricos sin poder cargar, sin poder recargarlo. Por lo tanto, pensar en terminales desde el diseño del sistema también unas cosas que estamos visualizando desde ahora. Y yo acá estoy en total acuerdo con la alcaldesa. Yo creo que esto no se puede hacer sin pertinencia territorial. Es innegable acá que los municipios y el gobierno regional y también la delegación tienen que tener una preponderancia en este diseño. Si bien es un proyecto que financia el Ministerio de Transporte, lo que acá queremos es que el diseño salga desde el territorio. Y por eso estamos conformando esta mesa de trabajo, nos hemos acercado a los municipios porque nos interesa que no solamente participen, sino que también nos puedan colaborar en levantar esas necesidades a partir del territorio para poder diseñar un buen sistema. Nos vamos a demorar más, efectivamente. Estamos pensando en un sistema que recién vamos a ver los primeros frutos en el 2025, pero creemos que con un ánimo responsable, pero también con una pertinencia y una mirada territorial, tenemos que hacerlo de esa manera. Es imposible hacerlo de otra manera y llegar nosotros a imponer las condiciones si no conocemos el territorio desde el nivel central. Y por eso yo aprovecho de agradecer también a los 5 municipios, no solamente al de Viña del Mar, sino que también al resto, Valparaíso, Concón, Quilpué, Villa Alemana, que se han puesto a disposición para seguir adelante con este proyecto y colaborarnos para el diseño. Nosotros nos interesa tener un diseño con pertinencia territorial y de otra manera no vamos a tener un buen diseño. El resto de las cosas, bueno, la intervención de Sebastián me pareció que era bien pertinente en varios elementos, quizá un poco más técnicos, pero que ciertamente hay que considerarlo.
El tema de la integración, por ejemplo, cómo hacemos que este nuevo sistema se integre, por ejemplo, con el metro de Valparaíso, y que va más allá de la integración tarifaria, hay que pensar también en integración física. Cómo hacemos que los pasajeros pasen del bus al metro o al revés con una buena infraestructura. El tema de los ascensores también, que siempre es un tema que aparece cuando estamos hablando del Gran Valparaíso, que por mucho que sean ascensores añosos, siguen prestando un servicio y a lo mejor poder integrarlos de alguna manera también al sistema. Y por supuesto lo que decía Francisco en cuanto a la tecnología, nosotros hemos probado y hemos testeado vehículos y buses eléctricos en distintas partes del país y en ciudades costeras también que tienden a tener cierta pendiente, y la verdad es que la experiencia ha sido bastante buena. No hemos tenido grandes dificultades con superar las pendientes. Obviamente cuando tengamos pendientes más grandes no es imposible tener buses o cualquier tipo de vehículo, pero en general no hemos tenido grandes problemas, y en Valparaíso ya hemos testeado, hemos tenido un bus eléctrico en la zona operando, no en operación comercial, sino que más bien en formato prueba, pero nos indican que tiene un buen rendimiento, y no hemos tenido grandes problemas en mover ese bus y que salve las pendientes. Por lo tanto no deberíamos tener ningún tipo de dificultades con respecto a las pendientes que tiene Valparaíso, donde opera el transporte público. Muchas gracias. Gracias. Sí. Una pregunta bien cortita, que usted habló de la integración con otros sistemas de transporte que ya existen, como los ascensores, el metro, los troles. ¿Qué pasa con los colectivos? Bien cortito, porque aquí hay muchos colectivos, pero en otras ciudades que uno ve sistemas de transporte público no hay tantos colectivos. ¿Están como considerados? A ver, nuestra política, y esto es histórico, no es solamente nuestra, del Ministerio de Transporte apunta al transporte masivo. Esto quiere decir con sistema de transporte en buses, en metros, en troles, en el caso del Gran Valparaíso. Y el taxi colectivo efectivamente cumple un rol fundamental de complementariedad al sistema de transporte público mayor, pero en este caso lo que estamos haciendo es integrar los modos de transporte masivo. El taxi colectivo tiene un rol, sobre todo lo que es la capilaridad como la llamamos nosotros, que andan por distintas partes de la ciudad donde no cabe un bus, ¿cierto? Donde no llegan los buses, y cumplen también una función en horarios donde no se utilizan o donde no operan los sistemas de transporte masivos, pero en este caso nos estamos planteando una integración directa entre el taxi colectivo y el transporte público mayor. Nuestra apuesta en este caso, la política que tenemos como ministerio, es mejorar el transporte público mayor, ya sea en buses, en metro, en trole, quizás hasta tranvía en algunos casos donde aplica, pero esa es la política que estamos siguiendo como ministerio. Muchas gracias, subsecretario. Voy a aprovechar de despedir a Francisco Medina, gerente de vehículos eléctricos de Nissan Chile, que como les comentaba tiene que hacer una exposición sobre electromovilidad en Argentina. Muchas gracias, Francisco, por participar. Muchas gracias y felicitaciones por el panel. Toda esta iniciativa empujan la electromovilidad y ayudan a que el usuario común entienda los beneficios y empujemos todos juntos a un mundo mejor para las personas. Muchas gracias y felicitaciones por su aniversario. Hasta luego. Muchas gracias Francisco por tu participación. Alcaldesa, quería que nos contara en esta ronda de cierre sobre el proyecto de scooters eléctricos en Viña del Mar. Lo hemos mencionado en la rápida, pero quería que profundizara un poco en qué consiste este proyecto, cuáles son sus objetivos, y también aprovechar de preguntarle a la alcaldesa si dentro del municipio ustedes consideran la incorporación de electromovilidad a la flota municipal. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente es un convenio que nosotros celebramos con EFE, que además es una empresa pública del Estado, y en conjunto con Green, que es otra empresa que básicamente es la que presta servicios de arriendo de microelectromovilidad, que en el fondo es base de las relaciones naturales que teníamos que hacer para cumplir nuestro programa. En el programa del municipio de Cuidado, en el eje de movilidad y desarrollo de derecho a la ciudad, teníamos la obligación, básicamente nos obligábamos a generar acciones conducentes a promover la electro y la micromovilidad. Esto en atención a lo que nos decía también Sebastián. En el fondo nosotros estamos levantando una red de ciclovía de varios miles de kilómetros, tenemos una ciclovía de borde de Valparaíso a Viña del Mar, iniciamos la prefactibilidad de un teleférico de Manuel Bustos hacia el Troncal Norte, por decirlo de algún modo, de Quilpué, y tenemos una serie de proyectos que ya están, digamos, que ya se echaron a andar. Pero también hay que tener acciones concretas que vean la luz de la vida y que puedan eventualmente cambiar ciertos paradigmas culturales, y ahí cae de cajón la microelectromovilidad.
En Santiago ya es un hecho hace varios años que el sistema de arriendo de microelectromovilidad, ya sea de bicicletas o de scooters eléctrico, funciona. Y eso tiene que ver con un cambio cultural y paradigmático. No podemos esperar, creo yo, y por eso tomamos la decisión de hacerlo junto con FA Green, de tener las mejores calles de Viña del Mar, de tener las mejores condiciones, porque o si no ese cambio paradigmático y sobre todo cultural no va a comenzar a suceder. Y ejemplos de ello, por ejemplo, son Nueva York. Nueva York es una ciudad, es la capital del mundo, por decirlo de algún modo, tiene un sistema de un sistema de movilidad completo que probablemente ustedes que son personas que han estudiado los sistemas de movilidad y de transporte debe ser todo un sujeto de estudio en Nueva York, pero también tiene microelectromovilidad y no tiene las mejores calles. De hecho, una ciudad llena de hoyos, que no está habilitada o pensada para que anden los automóviles, pero sí se ocupa para las bicicletas y un sistema de colaboración público-privado, y es el modelo que nosotros observamos para poder ejecutar ya. En el fondo, miramos el modelo de Estados Unidos. En Nueva York hay un sistema en el que en el mundo privado, a través de Citibank, en conjunto con ayuntamientos, pudieron dar vida a una red gigantesca, en donde en todos lados hay puntos y puertos para cargar, digamos, con el celular una bicicleta eléctrica. Y creo que también es una posibilidad en el centro de Viña del Mar, donde hoy día podemos acercarnos hacia el metro, donde podemos conectar ciertos puntos que son estratégicos en el centro de la ciudad, y para no presionar y que eso no signifique largas caminatas o eventualmente en honor al tiempo, o que no signifique una presión de tomar un Uber, de ocupar e insistir en estos sistemas de movilización individuales y en base a carbón, que básicamente lo que hacen es presionar las vías y generar estos atochamientos que son parte de nuestra realidad todos los días. Y en ese mismo sentido es que esperamos generar la mayor cantidad de convenios, porque además somos una ciudad turística, entonces también es un modo de poder conocer la ciudad a pie y diferentes atractivos turísticos que tenemos. ¿Ya está disponible? De hecho, ya está disponible nuestro sistema. Nos costó sacarlo adelante, un convenio muy largo, y además estamos trabajando en otros puntos con la Agencia Nacional de Sostenibilidad, con la Agencia de Sostenibilidad. Con la Agencia de Sostenibilidad estamos trabajando para poder entregar bienes nacionales de su público y tener puertos de carga, cuestión que va a ser muy interesante y que también esperamos tener, ya que desde el 1 de enero nosotros tomamos control del terminal de buses después de varias décadas, y eso nos va a permitir también eventualmente poder acceder a tener puntos de carga y así poder generar infraestructura habilitante para el desarrollo de electromovilidad ya a otra escala. Y también pensar que es parte de nuestros proyectos un multimodal, porque creo que para la cantidad de personas que nos visitan en Viña del Mar y como parte centro de la base económica de la región de Valparaíso, y cómo nos atraviesan una serie de comunas todos los días y punto de llegada de la región, es complejo tener un terminal de esa magnitud. Esperamos que el día de mañana también en colaboraciones público-privadas que estamos buscando podamos desarrollar un gran multimodal, y obviamente que desde ya pueda contar con puntos eléctricos. Es un sueño que estamos trabajando también. Muchas gracias, alcaldesa, también por relevar esta necesidad de hacer estas alianzas público-privadas para avanzar más rápido. Sebastián, una última pregunta tiene que ver con la participación del tren, del metro dentro del sistema. Tú hablabas de una cifra de uso del 2% dentro del sistema. ¿Por dónde y hacia dónde puede crecer el aporte del metro a la movilidad dentro de la región? Gracias por la pregunta, Marcela. Yo creo que hay varios estudios que ya existen pensando un poco hacia dónde tiene que crecer las líneas de metro, porque obviamente una red no se sostiene con una sola línea, ¿cierto? O sea, no podemos hablar de red cuando tenemos una columna directa, ¿cierto? Solo una línea no nos permite hacer red, y por eso que yo creo que en un largo plazo hay diferentes planes que ya vienen desde hace varios años pensando en una extensión tal vez, no sé, hacia Placilla, una extensión, ¿cierto?, hacia Viña, ¿cierto?, una extensión hacia diferentes lugares. Bueno, está obviamente la extensión en curso, ¿cierto?, a La Calera. Hay un estudio, ¿cierto?, que va a conectar, de alguna manera se está estudiando la conexión hacia el interior, hacia los Andes, por ejemplo, San Felipe los Andes. Hay varias ideas que se están planteando y viene de mucho antes, ¿cierto? Y en el intertanto, que es, claro, es un plan más a largo plazo, ¿cierto?, que va a ir conectando, ¿cierto?, esa demanda existente.
y potencial, ¿cierto? Futura. Yo creo que a corto plazo tenemos que ir pensando en esto que hablábamos antes, ¿cierto? Esta intermodalidad, esta micromovilidad, esta electromovilidad con trolebús, con ascensores, porque nos va a permitir ir conectando, ¿cierto? Con algo un poquito más cercano en términos de tiempo. Y en ese sentido me quería conectar con algunos puntos que mencionábamos antes. Yo creo que lo mencionaba, claro, Cristóbal y Macarena, que tiene que ver con, por un lado, implementar un sistema como de planificación de buses, ¿cierto? En esta nueva licitación, para evitar un poco esos problemas que hubo de Transantiago en su momento. Creo que es súper importante destacar lo que dice Cristóbal. O sea, yo creo que hay una mirada desde cómo implementamos esto gradualmente y de buena forma, con información, con mapas de ayuda, sin cambiar mucho los recorridos, cosa que sea gradual. Pero también yo creo que es importante mencionar que Transantiago no solo tuvo problemas de implementación, ¿cierto? Que tiene pensado un poco en esa línea, sino que también de diseño. O sea, ¿cuánta infraestructura le estamos poniendo al sistema? ¿Cuánto diseño estamos haciendo para que haya una unificación del estándar, ¿cierto? Y yo creo que eso es súper relevante. Y me conecto con el punto un poco que menciona Macarena también, que cómo podemos entender la micromovilidad y cómo entendemos esto de forma integral. Y con esto quiero mencionar un tema que creo que es relevante también. ¿Qué entendemos por movilidad desde el punto de vista de un derecho o no? Si nos ponemos de acuerdo primero y empezamos a hablar de que la movilidad es un derecho, como decía Macarena, derecho a la ciudad, por ejemplo. O sea, estamos hablando de cosas que nos ponemos de acuerdo. Yo, de alguna manera, al ponerme de acuerdo y poner ese punto, yo estaría estableciendo que de alguna manera no debiera afectar mi condición económica o mi condición social para poder acceder a la ciudad, para poder moverme en la ciudad. Y por tanto, todas las políticas públicas que vayan detrás tienen que apuntar a ese objetivo. Entonces yo creo que es súper importante establecer qué objetivo nos vamos a poner para implementar ese plan. Entonces, si entendemos de alguna forma, como lo veo yo, que la movilidad es un derecho para poder acceder a la ciudad, de alguna manera no debiera haber diferencia, por ejemplo, en términos de infraestructura entre un paradero de una comuna y otra. Porque es un estándar, porque es un mínimo. Yo no podría esperar que la vereda de frente de mi casa fuera distinta a la vereda de mi vecino, porque es un estándar. Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo en eso, primero, yo creo que tal vez no está esa discusión tan fuerte. Entonces, por eso yo creo que es importante relevarla. Porque si nos ponemos de acuerdo en eso, después va a ir saliendo solo los proyectos que van a ir apuntando. Entonces, yo diría que primero tenemos que entender eso y lo menciono ¿por qué? Porque en la práctica, aparentemente el pasajero que se entiende que está dentro de la estación de metro, aparentemente por metamorfosis, sale de la estación, ¿cierto? Y se transforma en un peatón distinto. Entonces yo creo que debiéramos considerar que es el mismo pasajero. No puede ser que F. Valparaíso diga, mire, ¿sabe qué? Mi competencia termina hasta después del torniquete cuando sale la persona de la estación. Ah, no, yo ahí no me hago responsable. Y ahí no me importa ese pasajero, entre comillas. Eso no debiera pasar. De hecho, las estaciones adentro, tú tienes un área de influencia de la estación. 10 minutos caminando, por ejemplo. O sea, hasta te están sugiriendo que hay un área de influencia donde yo como F. Valparaíso, por decirlo así, me hago, entre comillas, responsable de lo que hay alrededor. Entonces, ¿por qué no hacerme cargo de la infraestructura alrededor, al menos 10 minutos caminando? Y empezamos a trabajar en coordinación con municipios, efectivamente en una lógica de la movilidad como un derecho para acceder a la ciudad. Entonces, ahí yo no debiera de tener, por ejemplo, es como, imagínense como este sentimiento de que yo cambio de una estación a otra y cambia mi sistema de trenes, por ejemplo, cambia mi riel o cambia mi estación. No debiera pasar, es un solo sistema de tren. No podría yo esperar que si tomo el bus en un paradero en una comuna y después mi destino tiene otra comuna, cambiaría la infraestructura de paradero o que la vereda no sea accesible. Entonces, eso yo creo que hay que trabajarlo muy seriamente porque si no tenemos infraestructura, cualquier plan que tengamos, por más bueno que sea, va a tener problemas de implementación también. Entonces yo creo que por ahí deberíamos de apuntar a entender esto de forma integrada y ponernos de acuerdo efectivamente en esta primera pregunta, si lo entendemos como un derecho para poder acceder a la ciudad o simplemente es un servicio privado o entendiendo como un servicio que es necesario nomás y ahí cada sistema se la arregla por sí solo, que yo creo que de cierta forma, entre comillas, es lo que aparentemente estamos tratando de cambiar. Entonces yo creo que esa discusión creo que es necesaria y ahí un poco apuntar, especialmente desde la academia, con estas reflexiones, creo yo, y poder ir ayudando en esa línea.
Así es, muchas gracias, Sebastián. Es un cambio de paradigma, ¿no? De salirnos del puro servicio a un derecho de los ciudadanos. Vamos a tener también noticias en un ratito más. El presidente Boric va a hacer algunos anuncios sobre el tema de trenes acá en la comuna de Limache, en la región, así que también seguramente tendremos noticias sobre el desarrollo ferroviario, que es una pata súper importante también de la movilidad de las personas. Quiero agradecerles muchísimo el tiempo que nos han dedicado, el nivel de la discusión y la conversación que hemos tenido. Este es un tema de máxima importancia, como decía la alcaldesa Ripamonti, para las personas, para el desarrollo, para la calidad de vida, y eso uno lo puede comprobar cuando visita una ciudad que tiene un sistema de transporte público que funciona bien, cómo impacta a veces mucho más que otras cosas. Así es que este es un tema que nos parece de máxima relevancia y nos pareció muy importante poder cerrar este ciclo de conversatorios donde estamos mirando la región hacia el 2030 con este tema que impacta profundamente en la vida de las personas de nuestra región. Gracias por participar, gracias a todos quienes han seguido esta transmisión especial de Soy Valparaíso y nos han acompañado además en este ciclo de 4 webinars, y esperamos poder seguir repitiendo estas conversaciones que también nos hacen como comunidad. Muchas gracias y los esperamos en una próxima transmisión.